y vamos a dar inicio a la capacitación. SharePoint es nuestro espacio móvil e inteligente. Es un espacio donde vamos a poder crear sitios de grupo, de comunicación, páginas, bibliotecas de documentos y listas. También vamos a poder agregar elementos web para personalizar el contenido. También nos permite mostrar elementos visuales importantes, noticias y actualizaciones con un sitio de grupo o un sitio de comunicación. También podemos descubrir sitios de otras personas dentro de la organización, archivos y personas en toda la empresa. También podemos sincronizar y almacenar archivos en la nube para que cualquiera pueda trabajar con nosotros. Para ingresar, debemos iniciar sesión en nuestra cuenta profesional o educativa en www.office.com/iniciar sesión o sign in. En este caso, pues ustedes iniciarían con su cuenta corporativa de Minambiente directamente desde la página del ministerio. Inician al correo, luego se van a la parte superior izquierda, donde van a encontrar el iniciador de aplicaciones, que es este cuadro con 9 puntos. Ustedes hacen clic ahí y ahí van a aparecer todas las aplicaciones de Office 365. Ustedes deben seleccionar SharePoint y ahí van a poderse dirigir directamente a la aplicación. Cuando nosotros ingresamos en SharePoint nos vamos a encontrar con la siguiente página de inicio. En la página de inicio vamos a encontrar diferentes elementos que nos van a permitir navegar a través de los sitios de SharePoint y conocer un poco más sobre actualizaciones o noticias de cada uno de los sitios de grupo o de comunicación que nosotros estemos siguiendo o que sean sugeridos a nosotros. Por eso vamos a encontrar, por ejemplo, la sección de frecuentes, que son los sitios a los que nosotros nos gusta ir, y además contamos con la actividad reciente de cada uno de esos sitios. En la sección de siguiendo vamos a poder ver los sitios que seguimos, como el sitio de grupo o un sitio de otro grupo con el que trabajemos. Para nosotros seguir un sitio debemos hacer clic en la estrella que se encuentra en la parte superior de la ventana del sitio en el panel de inicio. Aquí vamos a encontrar una estrella y de esa manera la vamos a poder seguir. También vamos a tener las noticias de sitios, que son actualizaciones de los sitios que seguimos o visitamos con frecuencia. Luego encontraremos la sección de recientes, que son sitios de SharePoint a los que hemos ido recientemente. También tendremos una sección de sugeridos, donde vamos a tener búsquedas recientes que hemos realizado. Y luego tendremos, si en caso de que se haya estipulado de esa manera, vínculos destacados, que son sitios que la entidad quiera destacar. Como tal, los sitios son como páginas web, bueno, sitios web pequeños que se hacen dentro de la organización. Para crear un sitio de grupo, pues el crear un sitio de grupo nos sirve para conectar con personas dentro de un grupo de trabajo. Estos sitios de grupo también se crean a través de los equipos de Teams. Cada vez que nosotros creamos un equipo en Teams, se crea un sitio de grupo en SharePoint. Pero también nosotros pues podemos crear un sitio de grupo desde SharePoint para pues conectar con todas las personas de ese equipo de trabajo. También tendremos los sitios de comunicación, que los sitios de comunicación nos ayudan a alcanzar a una audiencia mucho más amplia, ya que podemos hablar directamente con toda la compañía y estos van a ser públicos para toda la entidad. Para crear un sitio debemos seleccionar crear sitio en la parte superior del panel de inicio de SharePoint. Ahí vamos a encontrar un botón que nos va a indicar para empezar a crear los sitios. Vamos a tener, apenas hacemos clic aquí, nos van a aparecer las dos opciones, si queremos crear un sitio de grupo o un sitio de comunicación. ¿Qué otras diferencias vamos a encontrar entre el sitio de grupo y el sitio de comunicación?
el sitio de grupo nos sirve para colaborar en proyectos, nos sirve para leer noticias relacionadas con ese equipo y también nos sirve para mantenernos en el camino con un calendario compartido y tareas administradas, ya que podemos integrar planeadores de Planner dentro del sitio para gestionar tareas con nuestro equipo de trabajo. El sitio de comunicación nos permite difundir ampliamente noticias o información con toda la entidad, además de poder interactuar con una gran audiencia. Y también nos permite utilizar diseños visuales y modernos para comunicarnos con esa audiencia. En el sitio de grupo solamente pues tendremos algunas plantillas que nos van a servir para configurarlo, pero en el sitio de comunicación, aparte de las plantillas, tendremos unos elementos como, por ejemplo, la sección de ancho de completo de página, que nos van a permitir interactuar mucho mejor con nuestro público al que le estamos mostrando este sitio. En la página principal del sitio, una vez hemos creado, por ejemplo, un sitio de grupo, vamos a encontrar esta plantilla predeterminada. Esta es una plantilla de equipo donde vamos a encontrar en primer lugar una sección de novedades que son con los últimos acontecimientos relacionados con el equipo, como publicaciones de novedades, información y actualizaciones. También podemos crear una publicación de noticias o un vínculo de noticias a través de la opción de agregar que vamos a encontrar en la misma sección de novedades. También podemos revisar la actividad del equipo de trabajo, viendo cuando alguien agrega o edita un archivo, una página o una lista. También vamos a encontrar una sección de documentos, donde vamos a encontrar los elementos de la biblioteca de documentos predeterminada que se creó para ese sitio de SharePoint. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un grupo de Teams y se crea el sitio de SharePoint, todos los archivos que nosotros compartamos en el equipo de Teams, esos archivos van a quedar almacenados en esa biblioteca de documentos predeterminada del sitio de grupo de SharePoint. También dentro de SharePoint, pues vamos a poder configurar o cambiar el aspecto, personalizando el aspecto del sitio de grupo. En la parte superior vamos a tener un engranaje que nos va a permitir revisar la configuración del sitio. Anita, antes de que sigas, les recordamos que las preguntas las pueden hacer a través de la barra que está a la derecha de su equipo. Ahí pueden publicar sus preguntas para que en un momento les empecemos a responder. No tienen activados los micrófonos, entonces deben hacer las preguntas a través del chat. Bueno, les recuerdo, estamos acá pendientes de sus preguntas. Muchas gracias, Carito, por tu intervención. Bueno, en el panel de navegación del sitio, nosotros vamos a encontrar los diferentes lugares donde podemos ir dentro de ese sitio. ¿Qué vamos a encontrar en primer lugar? Vamos a encontrar una barra de búsqueda que nos va a permitir buscar archivos dentro del sitio. Luego encontraremos el inicio, luego encontraremos conversaciones. Eso de conversaciones es un enlace directo al Outlook del equipo, del correo del equipo que se creó. Luego vamos a tener también pues el enlace directo a la biblioteca de documentos que fue hecha predeterminadamente para ese equipo. También vamos a tener acceso a un blog de notas exclusivo para ese equipo. También tendremos la oportunidad de ver las páginas en modo de edición, de tal manera que podamos encontrar, podamos revisar cuáles son las páginas que se han creado en ese sitio. También vamos a poder ver el contenido del sitio, el cual nos va a permitir administrar el sitio, ya sea para crear nuevos elementos, eliminar páginas o, por ejemplo, crear subsitios dentro de ese mismo sitio.
También al final de este panel de navegación vamos a encontrar la opción de editar, que nos va a permitir subir o bajar a través de los diferentes sitios de navegación para organizar la información de tal manera que pues demos mayor accesibilidad a ciertos elementos dentro del sitio de grupo o en el sitio de comunicación. Dentro de los sitios nosotros aquí vamos a desglosar cada uno de los elementos del más grande al más pequeño. Empezamos con los sitios, entonces ahora vamos a las páginas. En las páginas nosotros pues podemos comunicar ideas o información a nuestro equipo. Las páginas se pueden crear a través de plantillas o desde cero. Y en cada página nosotros vamos a poder agregar secciones y elementos web. Para nosotros agregar secciones debemos irnos a la parte lateral izquierda, donde vamos a encontrar un cuadrado con un más en el centro. Cuando seleccionamos ese cuadrado, nos va a dar la opción de seleccionar qué tipo de sección queremos ingresar. Dentro de las secciones vamos a encontrar secciones de una columna, secciones de 2 columnas, secciones de 3 columnas, secciones de lateral izquierdo, lateral derecho o la sección de una columna vertical. También vamos a encontrar, y cuando nosotros vamos a una sección, que es como un cuadrado dentro de esa página, aquí vamos a encontrar un círculo con un más. Ese círculo con un más es para que podamos agregar elementos web. Los elementos web se pueden llamar, digan ustedes, imágenes, texto, espaciadores, videos en YouTube, códigos, por ejemplo, para embeber algún elemento de otro sitio, bibliotecas de documentos, listas, podemos también agregar tarjetas de contacto. Tarjetas de contacto para tener la información de las personas que están dentro de la organización. También podremos tener secciones de noticias dentro de esas páginas. Entonces ya depende de del elemento que nosotros necesitemos, pues lo podemos personalizar a nuestro gusto. Dentro de las páginas, como les comentaba, pues podemos agregar bibliotecas. Las bibliotecas nos sirven Anita, para... antes de que sigas, discúlpame, hay una pregunta. ¿Cuál es el número máximo de personas para estos grupos? Preguntan. El número máximo de personas para estos grupos, el número de máximo, no hay un número máximo, como les comentaba, estos grupos, o sea, el sitio de grupo como tal puede almacenar desde 10 personas hasta toda la organización, pero el sitio de grupo no nos va a funcionar tan bien para comunicar todo dentro de la organización como el sitio de comunicaciones, ya que el sitio de comunicaciones es abierto. En cambio, el sitio de grupo es un grupo cerrado. Gracias, Anita. No hay más preguntas por el momento. Perfecto. Entonces, como les estaba comentando, dentro de las páginas podemos almacenar, crear y actualizar archivos y compartirlos con otros miembros del equipo para trabajar en conjunto y acceder a ellos desde cualquier lugar con cualquier dispositivo. Para estas bibliotecas, nosotros podemos crear nuevos archivos o carpetas, cargar archivos o carpetas desde el equipo, seleccionar el archivo que deseamos compartir y hacer clic en el icono de compartir para compartírselo a alguien más. Cuando nosotros compartimos un archivo dentro de un sitio de SharePoint, nosotros no le estamos brindando acceso a esa persona para que vea todo el repositorio documental. Simplemente le estamos dando acceso a ese archivo como tal. ¿Por qué hago esta aclaración? Nosotros
siempre vamos a poder compartir un enlace a los archivos, tanto en SharePoint como en OneDrive. Por lo tanto, estos archivos pues van a poder, las personas fuera de la organización, en caso de que exista la directiva para poderlo compartir a las personas fuera de la organización, van a poder acceder a ese archivo a través de un enlace. Si no existe esa directiva para compartirlos fuera de la organización, lo que va a pasar es que ese archivo lo vamos a poder agregar como un adjunto dentro de un correo para compartirlo con alguna persona que esté fuera de la organización. Ahí a propósito preguntan, ¿es posible en los sitios de grupo adicionar personas de otras entidades? Los podemos agregar como invitados, pero esas personas no van a poder hacer mayor cosa dentro del equipo. Van a poder revisar ciertos elementos, pero no todos los elementos dentro del sitio. Los podemos agregar como invitados. Si ustedes desean, ahorita más tarde, cuando termine como esta presentación teórica, podemos ir revisando los tipos de permisos que se pueden brindar dentro del sitio de grupo. Listo, gracias. Con mucho gusto. Ahí. Bueno, como les comentaba, entonces, como vamos de más grande a más pequeño, dentro de las bibliotecas se encuentran las listas. Las listas son colecciones de datos que nos permiten de forma flexible organizar la información y compartir con los miembros del equipo y las personas a las que les hemos proporcionado acceso. ¿Cuál es la diferencia entre una lista y una biblioteca? La biblioteca simplemente nos sirve para subir archivos de cualquier tipo. La lista lo que nos sirve es para subir datos. Si ustedes se dan cuenta, aquí en la biblioteca nosotros tenemos varias columnas que nos dan cierta información. Esas columnas son las listas. O sea, mejor dicho, esa reunión de columnas es una lista. ¿Por qué? Porque acá tenemos la información que es el nombre del documento, cuándo fue modificado, quién lo modificó y si nosotros queremos podemos agregar más columnas para agregar mayor información sobre ese documento. Esto no lo permiten las listas, que es como si nosotros creáramos, digamos así, bases de datos a través de este elemento que nos proporciona SharePoint. Cuando nosotros creamos una lista, empezamos a agregar elementos o columnas y en cada columna nosotros damos una indicación para llenar esa información. Entonces, por ejemplo, si es el título, entonces decimos que es una columna de una línea de escritura que va a tener 255 caracteres como máximo. O por ejemplo, si yo digo una columna de descripción, en una columna de descripción necesito más de una línea de texto, por lo tanto voy a escoger que sea más de una línea de texto, por lo menos de máximo 6 líneas de texto. Y de esa manera, pues voy a organizar la información. También puedo, por ejemplo, agregar espacios donde puedo seleccionar entre varias opciones para organizar esa información. También puedo agregar un elemento o una columna donde voy a poder llamar o identificar a una persona relacionada con esa información. Entonces, todos esos elementos los vamos a poder agregar agregando columnas o haciendo clic en nuevo y en nuevo nos va a aparecer un tipo de formulario que hemos creado con los diferentes campos que nosotros necesitamos llenar. Ahorita en el laboratorio les voy a mostrar más en detalle cómo sería esa creación de listas. Estas listas también se pueden automatizar con flujos de trabajo de Power Automate y también se pueden integrar aplicativos de Power Apps, que son aplicativos para crear que son aplicativos que nacen de el configurador de aplicaciones de Microsoft. También las listas las vamos a poder exportar a Excel en caso de que necesitemos esa información
para utilizarla en otras situaciones. Entonces, nos iremos a la práctica ahora sí. Listo. Entonces, como les comentaba en un principio, para nosotros ingresar a SharePoint, vamos a ingresar a nuestro correo de MinAmbiente directamente desde la página del ministerio. Luego, pues se nos va a abrir el correo y aquí en la parte superior izquierda vamos a encontrar el iniciador de aplicaciones. En el iniciador de aplicaciones vamos a encontrar las diferentes aplicaciones a las cuales tenemos acceso. Si nosotros queremos también podemos ver todas las aplicaciones, pero en este caso pues vamos a seleccionar la opción de SharePoint. Y allí ya nos va a abrir el panel de inicio de SharePoint. En este caso, como pues SharePoint está nuevo dentro del ministerio, pues no tenemos como tal toda la información que yo les comentaba en la presentación. Aquí, por ejemplo, pues sí podemos ver que hay un espacio para ver los sitios que hemos seguido, los sitios recientes, los sitios frecuentes. Si existieran noticias de sitios, los sitios frecuentes bajarían dentro de la pantalla y en la parte superior veríamos las noticias de los sitios. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos ya un sitio creado, un sitio de comunicación, pero para efectos de este laboratorio vamos a crear un sitio de grupo de SharePoint. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la parte superior vamos a encontrar una barra de herramientas que nos va a permitir hacer dos cosas diferentes. En primer lugar, vamos a poder crear un sitio y en segundo lugar, vamos a poder crear una publicación de noticias dentro de un sitio. Entonces, aquí nosotros vamos a crear un sitio. Cuando vamos a crear un sitio, un momento, por favor. Antes de crear el sitio, voy a cambiarle el idioma. Aquí está. Le voy a cambiar el idioma para que lo puedan ver en español y no generemos confusiones. Por el momento hay preguntas en este momento, Caro. No, no hay preguntas adicionales. Perfecto. No, solo están confirmando que sí se ve. Hay alguien que dice que ve la imagen borrosa. Pero problema de conexión, ¿verdad? Sí. Sí, pero Eso sí ya son problemas de conexión. no hay preguntas adicionales por ahora. Recuerden que las preguntas no las van a ver publicadas una vez las hagan hasta que yo las pase a la pantalla pública. Bueno, que no se preocupen, hagan las preguntas tranquilos, que yo las paso a la pantalla pública y se las transmito a Ana María. Perfecto. Bueno, en este momento, en este caso no me dejo cambiarle el idioma. Normalmente en la configuración nos aparece la opción para cambiar el idioma. Entonces, pues continuaremos en inglés. Yo les iré traduciendo. Entonces, crearemos el sitio y entonces al crear el sitio, pues vamos a poder escoger si es un sitio de grupo o un sitio de comunicación. En este caso vamos a escoger un sitio de grupo. Vamos a darle un nombre a ese sitio. Los nombres de los sitios no contemplan las tildes, entonces hay que tener en cuenta esto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, se crea el nombre del sitio, luego se crea el email, la dirección de email del sitio,
Luego vamos a ver también la dirección del sitio como tal, donde vamos a ver ticminambiente.sharepoint.com/sites/sitio de prueba capacitación. Y si yo quiero, puedo también agregar la descripción del sitio para conocer cuál es el propósito de ese sitio. Y aquí vamos a configurar lo que es la privacidad. Entonces vamos a poder seleccionar si ese sitio de grupo es privado o es público. Cuando es público es que cualquiera de la organización va a poder acceder a él si lo ve dentro de su panel de inicio. Y privado es que solamente los miembros del equipo van a poder acceder al sitio. Aquí vamos a seleccionar el idioma del sitio, luego vamos a decir siguiente. Y aquí vamos a poder seleccionar propietarios y miembros. Entonces acá, por ejemplo, vamos a escoger como propietario capacitaciones Office 365 y en miembros vamos a escoger a Rafael Castañeda. Y a María Amalia Vega. Entonces vamos a decir que finalizar, nosotros podemos agregar cualquier cantidad de miembros que queramos. Seleccionamos finalizar. Y se va a crear este sitio de grupo predeterminado. Si ustedes se dan cuenta, aquí me aparece una ventana que nos dice empiece a diseñar su sitio. Y acá me dice busque plantillas. Cuando busca las plantillas, nos va a mostrar las diferentes plantillas que tenemos disponibles, que son plantillas creadas directamente por Microsoft. Entonces vamos a encontrar una plantilla para creación de eventos, una plantilla para gestión de proyectos, una plantilla para capacitación y cursos, una plantilla para capacitación y desarrollo del equipo y una plantilla para colaboración en equipo, que es la que tenemos predeterminada. Entonces, dentro de esta plantilla, pues vamos a encontrar las noticias, los vínculos rápidos, los documentos, la actividad, si por ejemplo, yo aquí en noticias le digo agregar, me dice si quiere agregar un enlace a una noticia o una publicación de noticias. Entonces, si digo que una publicación de noticias, me va a crear una página para que yo pueda empezar a crear la noticia. Entonces, si ustedes se dan cuenta. Anita, hacen una pregunta. Sí, señora. Espérame. ¿Cómo se agregan los invitados de otra institución? Perfecto. Entonces acá cerramos. Vamos a configuración. Vamos a ver en miembros. Podemos agregar miembros. Y entonces yo, por ejemplo, voy a poner mi correo, que es anate@vexa.com. Y voy a decir guardar. En este caso me dice que no puedo agregarme como miembro. ¿Por qué? Porque eso son directivas específicas de el administrador de SharePoint. Por lo tanto, si nosotros no nos permiten dentro del administrador agregar personas por fuera, no lo vamos a poder hacer. E igual, como les comentaba, pues las personas que agreguemos que estén fuera de la organización van a tener muy poquita participación dentro del equipo porque no van a poder editar o hacer diferentes
opciones, ya que pues no todo el mundo tiene Teams y tampoco, digo, Teams no, sino no tiene Microsoft, por lo tanto para eso también se necesita un licenciamiento para ingresar a estos sitios. Pero nosotros, por ejemplo, aquí podemos decir cuáles son los permisos del sitio. Y aquí podemos manejar cómo queremos que se compartan los sitios. En permiso. Y aquí pues lo que nos va a permitir es decir, compartir este sitio. Y para compartirlos me solicita que debo agregar miembros al equipo. Entonces, por ejemplo, acá dice, si este sitio es parte de un grupo de Microsoft 365, si nosotros agregamos usuarios aquí, ellos van a poder recibir acceso al sitio, pero no a otro grupo de recursos como calendarios y conversaciones. Para poder hacer eso hay que agregar miembros al equipo. Entonces, vamos a intentarlo por este lado. Ahora sí, así es como le compartimos los sitios a las personas. Y aquí le podemos decir si queremos que esa persona edite, lea o tenga un control total del sitio. En este caso, pues solamente vamos a decir que le permitimos editar. Si queremos, le enviamos un email y decimos agregar. Y yo me voy a Outlook. Y en Outlook me debe haber llegado el correo para yo poder acceder a ese sitio. Ahí nos Entonces, preguntan mientras me llega el correo, que si el vamos. hecho de que no se haya podido desde el principio era porque no estaba habilitado desde la configuración, ¿verdad? Porque el grupo se estaba configurado como privado desde el principio. No Sí, se habían señora. habilitado las directivas para compartir, ¿verdad? Como ya se habilitó, pues entonces ya se puede cambiar ya se puede agregar. Pero si ustedes se dan cuenta, la persona, o sea, lo que yo hice fue compartir el sitio. Y si se dieron cuenta, y dice que yo no puedo acceder ni a conversaciones del grupo, ni al calendario. O sea, esos son los permisos que nosotros le brindamos. O sea, esa persona cuando se le comparte ese enlace a ese sitio, lo que puede hacer es, por ejemplo, editar el sitio para agregar, no sé, noticias, agregar elementos web, revisar los documentos en caso de que nosotros le hayamos brindado ese permiso. E igual nosotros podemos revisar aquí los permisos, a quien le dimos ese permiso y a quién podemos, y si se lo queremos quitar. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya me llegó el correo, dice Capacitaciones Microsoft quiere compartir conmigo el sitio de prueba de capacitación. Aquí ya en el sitio vemos el correo y nos dice que vayamos al sitio de prueba de capacitación. Entonces acá me dice, para aceptar la invitación, inicie sesión con una cuenta de Microsoft, una cuenta que se le haya asignado a su organización. Y ya puedo ingresar al sitio. Anita, aquí preguntan que si esa persona puede acceder a los documentos. Sí, ¿no? Desde que le des Sí, permiso, mira, sí le puedes dar yo permiso voy a de... documentos. Sí. A lo único que no puedo acceder esa persona es a las conversaciones y a los calendarios compartidos. Entonces, mira, yo aquí en este momento estoy como invitada revisando el sitio y puedo ver los documentos. Pero también, pues yo puedo
configurar los permisos de las bibliotecas para que no, pues para que las personas no puedan verlo. Por ejemplo, si yo me voy aquí ya otra vez al sitio como tal, entonces vamos a ver los permisos. Aquí me dice control limitado, ¿sí se dan cuenta? Acá me dice que yo puedo editar, pero si yo quiero puedo decir que solo pueda leer. Y aquí ya tienes aquí ya me vuelvo no una miembro del sitio, sino una visitante del sitio. Y entonces acá, si yo me voy al sitio como tal, entonces lo refresco, ya no lo voy a poder editar. Entonces puedo ver los documentos, pero no los puedo borrar, no los puedo quitar, no los puedo eliminar, no los puedo cambiar, quitar, agregar, nada. Simplemente los puedo ver y ya. Si yo ya me voy a conversaciones, tampoco me va a dejar ver. Tampoco me va a dejar ver como las conversaciones con ese sitio ni nada de eso. Entonces aquí, pues ya lo que hago es verlo como visitante, revisar la información que me están suministrando, pero pues si yo quiero ya dar un permiso más, o sea, más específico, lo que hago es que me meto, me cierro aquí, me voy a configuración, digo información del sitio y digo ver todas las configuraciones del sitio. Y aquí voy a ir a Users and Permissions y puedo ir a ver las invitaciones y las solicitudes para ingresar. Entonces acá dice External User Invitations, o sea, invitaciones para usuarios externos. O sea, estas invitaciones no todo el mundo las puede hacer. Solamente los que son miembros y tienen control total del sitio. Si son miembros que solo pueden editar el sitio, no pueden compartirlo así como tan libremente. En este caso yo lo estoy compartiendo pues porque yo fui la que creé el sitio y me lo permite, pero siempre va a haber una solicitud antes de hacer ese cambio. Entonces, si nosotros nos vamos a la configuración y nos vamos a la información del sitio, aquí, perdón, aquí no era. Nos vamos a los permisos del sitio. Nosotros, por ejemplo, aquí podemos también agregar en personas para que tengan un acceso por un tiempo determinado. Entonces, aquí no me lo deja ver. No me deja agregar como acceso de expiración. Entonces yo, por ejemplo, voy a compartirle. Entonces voy a compartirle el sitio a Carolina. Voy a decir que ella solamente pueda leer. Le envío un email y la agrego. Y cuando la agrego, aquí me aparece, pues cuando ella ya ingrese me va a aparecer como un visitante.
Y aquí también en la configuración de compartidos, acá entonces yo puedo configurar. Dice, los dueños del sitio y los miembros pueden compartir archivos, carpetas y el sitio. Personas con permisos de edición pueden compartir archivos y carpetas, pero también puedo configurarlo que solo los miembros del sitio y los propietarios y las personas van a poder editar permisos. Ah, no, y las personas con permisos de edición van a poder editar archivos y carpetas, pero solo los propietarios del sitio pueden compartir el sitio. Y aquí podemos decir que solo los dueños del sitio puedan compartir archivos, carpetas y el sitio. Entonces, en este caso tenemos el permiso completo. Entonces, por lo tanto, pues, si yo soy un miembro externo, pues voy a poder cambiar archivos, carpetas y el sitio. Pero si yo me meto, por ejemplo, en este último, que solo los propietarios pueden compartir archivos, carpetas y el sitio, ni siquiera los miembros van a poderlo compartir, simplemente van a poder revisar el sitio y mirarlo. Ahí ya me llega un correo que dice Go to sitio de pruebas capacitación. Sí. Y aquí abajo me va a aparecer cómo vamos a configurar las solicitudes de acceso. Entonces aquí en las solicitudes de acceso me dice permitir las solicitudes de acceso, encenderlo o apagarlo. Entonces yo las enciendo porque quiero que me soliciten el acceso. Aquí dice, escoja quién va a recibir acceso, solicitudes de acceso para este sitio. Los propietarios de sitio de prueba de capacitación o un email en específico. Entonces aquí podemos, por ejemplo, decir que entonces digamos que la mesa de ayuda va a ser va a ser el filtro para que se lleguen a el que va a hacer la aprobación de esas solicitudes. Listo, entonces ya pasando a los permisos, en este momento, ¿tienen alguna otra duda o puedo continuar mostrándoles otras funcionalidades del sitio? No hay más preguntas. Perfecto. Entonces, como les comentaba, pues nosotros dentro del sitio podemos crear noticias, podemos agregar enlaces, podemos agregar documentos. Esta es una predeterminada, una biblioteca de documentos predeterminada, pero nosotros podemos crear nuevas bibliotecas de documentos. Si yo digo nuevo, aquí le doy un nombre a la biblioteca, digamos acá digo Planner Capacitaciones, le agrego una descripción si quiero, puedo decir que se muestre o no se muestre en el sitio de navegación. El sitio de navegación es el panel de navegación al lado izquierdo. Cuando le digo crear, se crea la carpeta, después la biblioteca. Aquí también voy a poder subir archivos. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a subir la carpeta de Outlook, el archivo de la presentación de Outlook. Entonces, aquí se va subiendo el archivo. Y aquí me aparece el nombre del archivo, cuándo fue modificado, quién lo modificó y si le quiero agregar una columna. Entonces, cuando le agrego la columna, entonces aquí me dice si es de una sola línea de texto, de múltiples líneas de texto, de ubicación, de número, de sí o no, de persona, de día y fecha, de opción, de hipervínculo, de moneda, de imagen o si voy a más, me va a llevar a la configuración en profundidad de esa columna.
Aquí tengo que agregar un nombre, la descripción. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando es de una sola línea de texto, tengo 255 caracteres. Cuando es de múltiples líneas de texto, aquí ya no se me muestra por caracteres, sino cuántas líneas de texto puedo editar. Si digo que es para escoger, entonces aquí tengo que agregar las opciones entre las cuales quiero que se escojan. Entonces, por ejemplo, digamos que sea de revisión. Entonces, revisado, falta por revisar, no. Revisado, aprobado. Entonces, digamos que necesitamos agregar esa información. Y entonces aquí yo, por ejemplo, le configuro cuál es la opción que quiero agregar para que se muestre predeterminadamente, y entonces aquí dice revisión. Cuando la reviso, entonces yo le digo que ok, y aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí ya me aparece revisión, y entonces yo digo que lo edito en la vista de la pantalla. Y aquí en revisión selecciono la opción, falta por revisar, y salgo. Entonces aquí ya me sale que es se llama así, lo modificamos hace 5 segundos, quién lo modificó y en qué revisión va. ¿Listo? Y aquí pues voy a poder, si hago clic en el archivo, veo los 3 puntos, lo puedo abrir ya sea en la versión del navegador o la versión de escritorio, ver una vista previa del documento. Entonces acá ya veo la vista previa de ese documento. Y aquí ya puedo ver la vista previa. Entonces acá veo la presentación. Si yo quiero, entonces la puedo abrir. Entonces puedo decir que en PowerPoint Online o en PowerPoint normal. Y listo. Entonces, en los 3 puntos que más me permite compartir este archivo. Entonces, cuando lo comparto, ¿qué va a pasar? Me va a aparecer la configuración de los vínculos. Y aquí en la configuración de vínculos voy a ver qué permisos tengo desde las directivas de administración del ministerio para compartir ese archivo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo digo que todo el mundo con ese enlace puede ingresar, pues cualquier persona con ese enlace va a poder ingresar a ese documento. Pero si yo digo que específicamente algunas personas van a poder ingresar, significa que solo esa persona va a poder ingresar a revisar ese documento, y si quiere lo va a poder editar. Aquí yo le puedo configurar si lo quiero que solo lo vea o que lo edite. Cuando yo le digo que no pueda editar, aquí también me dice si quiero bloquear que lo pueda descargar. Ustedes saben que cuando nosotros descargamos un documento, nosotros pues ya podemos editarlo porque lo tenemos guardado directamente en nuestro computador. Pero si yo bloqueo esa descarga, pues esa persona tampoco lo va a poder editar en el computador. Entonces,
aquí vamos a permitirle editar, decimos aplicar y aquí ya se lo enviamos a otra persona. Aquí va a buscar dentro del directorio activo los contactos o las personas que yo tenga disponibles. Aquí se lo voy a enviar, me lo voy a enviar a mí, me lo envío y dice que yo estoy fuera de la organización, entonces que tengo que tener presente eso. Y le digo enviar y le puedo escribir aquí un mensaje como te envío la presentación de Outlook, ¿sí? Y le digo enviar. También puedo copiarle el enlace. Cuando yo copio ese enlace, se lo comparto. Voy a Teams, por ejemplo, digo un chat. Y lo comparto en el chat. Entonces comparto aquí el enlace. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy a ese enlace, solamente la persona que tiene ese acceso va a poder ingresar. En este caso, pues yo ya ingresé con mis credenciales de Bext, entonces aquí ya me va a aparecer la presentación y yo lo voy a poder editar. Pero porque tengo el permiso, si yo les compartiera este enlace, ustedes no podrían ingresar porque les pediría las credenciales, mis credenciales para poder ingresar. Listo. Vamos a continuar. Entonces, esto sería una biblioteca de documentos. Si nosotros nos volvemos al home, vamos a ver qué otras opciones nos permite crear en nuevo. Entonces, en nuevo vamos a poder crear también listas, páginas, espacios, publicaciones de noticias, links de noticias, planners o agregar aplicativos para poder utilizarlos dentro de los elementos web. Entonces, por ejemplo, yo le pongo que quiero agregar un espacio. ¿Qué va a pasar? Cuando yo agrego un espacio, me va a aparecer un espacio en tercera dimensión para que yo agregue información dentro de él. Esto nos puede servir, por ejemplo, si queremos hacer como una galería donde queremos hacer una presentación específica sobre algún tema. Entonces aquí, por ejemplo, me dice qué estructura quiero utilizar, si el de galería, de anfiteatro, de arco, de terraza, de geodomo, de espiral. Entonces vamos a escoger el de galería. Le vamos a decir min ambiente. Si yo quiero, pues le agrego una descripción, digo crear. Y aquí me va a aparecer el espacio. Y entonces se vuelve un espacio en tercera dimensión que yo puedo modificar, puedo revisar, si quieren. Entonces acá le doy la vuelta a todo este espacio. Le digo, si le digo aquí en el círculo del más, le agrego elementos web. Entonces, ¿qué elementos nos va a permitir agregar? Nos va a permitir agregar una imagen en tercera dimensión, un tour en 360 grados. Por ejemplo, no sé, si nosotros queremos agregar un tour a la oficina de comunicaciones, entonces agregamos varias fotos seguidas de la oficina que se van a enlazar entre sí para poder hacer como el ambiente de la oficina de comunicaciones. También podemos agregar un video en 360 grados, un objeto en tercera dimensión. Entonces yo, por ejemplo, agrego este objeto, le digo a más. Y si tengo un modelo en tercera dimensión, pues lo subo. O puedo revisar, por ejemplo, aquí hay modelos en tercera dimensión desde el catálogo de Microsoft. Entonces aquí yo, por ejemplo, voy a agregar, como estamos, voy a agregar este dinosaurio. Entonces lo insertamos. Mientras carga, pues se demora un poco. Y aquí ya podemos ver el dinosaurio. Si yo quiero, lo puedo mover.
Lo puedo subir, lo puedo bajar. Y voy a tener ese dinosaurio allí. Entonces puedo verlo por arriba, por abajo, girarlo, acercarme. Anita, hacer una pregunta. Sí, señora. ¿Hay alguna manera de ingresar los contactos que no sean uno a uno? Tenemos un programa donde en total suman más de 300 correos de contacto externos. Ok, para eso lo mejor es agregar, si están agrupados en una lista de distribución, esa lista de distribución debe tener un correo. Entonces agregan directamente el correo y ya se van a agregar pues todas las personas. El correo de esa lista de distribución. O también pues se pueden crear grupos a través de directivas directamente de administración, pero eso ya lo tendrían que cuadrar directamente con la mesa de ayuda. Ok, entonces como les decía aquí, entonces nosotros podemos, si ustedes ven aquí nos aparecen diferentes coordenadas. Nosotros, por ejemplo, acá podemos cuadrar que el elemento sea más cercano y ya lo publicamos. Cuando lo publicamos, podemos revisar y resulta que dimos la vuelta y ya nos encontramos con el dinosaurio. Entonces, empezamos con este paisaje, llegamos, le dimos la vuelta y ¡pum! Nos encontramos con el dinosaurio. Entonces, pues, ustedes pueden crear opciones más interactivas, pues esto es solamente una opción de agregar. También pueden agregar, por ejemplo, imágenes. Y van haciendo como una galería de imágenes donde vamos a hacer un recorrido alrededor. Entonces, escogemos la imagen, mostramos, por ejemplo, este tigre. Entonces lo insertamos y ya. Y entonces le decimos republicar. Cuando lo republicamos, yo aquí ya puedo ver esta galería, seleccionar la imagen. Moverla para un lado. Esto ya es en modo de visualización. Moverla a un lado, moverla al otro. Y de pronto, pues así hacemos también presentaciones un poco más interactivas. Listo. Entonces ya saliéndonos de los espacios, vamos otra vez al home. Hacen una pregunta. Sí, señora. Si yo ya compartí un documento y tenía la opción cualquier persona que tenga el vínculo y lo compartí con algunas personas, si yo me dirijo a la opción de compartir y le cambio la opción personas que tienen acceso, ya automáticamente el vínculo va a funcionar solo para las personas con quienes compartí el archivo o ya quedó el vínculo accesible para cualquier persona que lo tenga. Perdóname. Te lo repito. Repítemela, por favor. Si yo ya compartí un documento y tenía la opción, cualquier persona que tenga el vínculo y lo compartí con algunas personas, si yo me dirijo a la opción de compartir y le cambio la opción, personas que tienen acceso, ya automáticamente el vínculo va a funcionar solo para las personas con quienes compartí el archivo o ya quedó el vínculo accesible para cualquier persona que lo tenga. Ok. En este caso, por directivas del ministerio, no está habilitada esa opción de compartido para cualquier persona que tenga el vínculo. Si digamos que viene con una configuración anterior donde cualquier persona que tiene el vínculo y hay personas que ya la tienen, en este caso ya quedaría ese permiso estrictamente para las personas que ya tienen acceso, por lo que se eliminó la opción del vínculo de compartir el vínculo a cualquier persona. ¿Qué va a pasar? Nosotros tenemos, perdón, un momento, reviso, agrego la biblioteca de documentos aquí para verla, la pantalla. Y preguntan de una vez, no sé si la puedas contestar ahí de una vez. ¿La lista de distribución se hace desde el correo? Sí, señor. ¿Sí? Listo. Sí, listo.
Aquí entonces vamos a seleccionar la de Planner Capacitaciones, la digo aplicar. Bueno, ¿por qué hice esto? Porque como no la puse en el menú de navegación, no la puedo ver y necesito verla. Entonces la publico nuevamente. Agregué la biblioteca. Entonces yo tengo aquí la biblioteca, tengo yo puedo, por ejemplo, ver en la biblioteca, le puedo decir manejar el acceso. Cuando estoy en manejar el acceso, entonces aquí me va a decir qué personas tienen el acceso directo. Por lo tanto, si nosotros ya le compartimos ese acceso a alguna persona, aquí lo vamos a ver. Entonces, aquí dice que yo compartí este enlace con personas que yo especifiqué que puedan editar. Y en este caso, aquí me aparece quiénes son los que pueden editar. Y dice, este enlace funciona solo para Ana María Torres. Si nosotros tenemos el enlace para todo el mundo, simplemente nos va a aparecer el enlace y nos va a decir quiénes tienen acceso a ese archivo. Cuando yo reviso quiénes tienen el acceso, yo aquí puedo configurar si le quiero dejar de compartir ese archivo o si le quiero cambiar el permiso porque ya no quiero que esa persona pueda editarlo, sino que quiero que solo lo pueda ver. Entonces, básicamente, así es como podríamos cambiarle los permisos a una persona cuando ya hemos compartido el enlace. ¿Sí quedó clara la pregunta? ¿La respuesta? Aquí preguntan, bueno, acerca lo de las listas de extinción, sí, ¿verdad? Esa ya la respondí. Sí, señora. Y preguntan que si por el envío de la grabación de la capacitación, eso va a quedar guardado en un repositorio con el material de las otras capacitaciones que contiene pues unos documentos y unas guías, pero estos van a quedar guardadas en un repositorio que ya luego les harán llegar el link para que puedan acceder. Sigue, Ok. no hay más preguntas. Listo. Entonces, volviéndonos al home, entonces, ¿qué otras cosas podemos hacer? Entonces, podemos hacer una lista. La lista, nosotros podemos subirla desde una lista que hayamos creado en Excel. Podemos crear una lista a partir de una lista existente. Entonces, hacer como una copia de esa lista que ya existe y crear una nueva a través de esa lista. Podemos crear una lista en blanco para seleccionar cada uno de los campos que queremos agregar dentro de la lista. O podemos utilizar estas plantillas que nos van a permitir manejar diferentes elementos. Entonces aquí nos dice una plantilla de lista de imprevistos, una lista para el acceso de empleados, una lista para el itinerario de eventos, una lista para manejar productos, una lista para hacer un tracker de reclutamiento, también una lista para revisar solicitudes de viajes, una lista para revisar el progreso del equipo de trabajo o una lista también para generación de contenidos. Esto sirve mucho, por ejemplo, para los departamentos de comunicaciones, específicamente en la parte de comunicación digital. Entonces nosotros tenemos un calendario, pues una lista donde vamos a poder configurar como la programación del contenido. Entonces aquí me dice cuál es el título de ese contenido, qué descripción tiene ese contenido, quién creó ese contenido, el estatus de ese contenido, entonces si está listo para publicar, si necesitamos que el borrador necesita aprobación, si ya está planeado, o sea, ya se hizo en la aplicación para programar, ya se programó esa publicación, si está listo para publicar,
si está publicado o si ha sido asignado a alguna persona. La fecha límite del borrador, cuándo fue publicado, qué tipo de contenido se va a compartir. Entonces aquí sé que un artículo de ayuda, una publicación de redes sociales, una publicación de blog, un video. ¿Qué más podemos, qué más información nos va a aparecer? Entonces nos aparece la imagen del contenido, el link de publicación y los archivos que tengan el contenido en caso de que se hayan publicado algún archivo. Entonces, esta es una perfecta pues para esos departamentos. Cuando nosotros vemos la lista del tracker del progreso del equipo de trabajo, entonces aquí que vamos a poder ver. Entonces vamos a poder una línea donde vamos a encontrar cuál es la tarea que se ha asignado, qué descripción tiene esa tarea, en qué categoría se encuentra, cuál es el progreso, cuál es la prioridad de esa tarea, cuándo comenzó, cuándo termina, a quién le fue asignado y algunas notas. También podemos ver solicitudes de viajes. Entonces acá dice el título del viaje, la razón para viajar, quién solicita, a dónde va, cuándo empieza el viaje, cuándo termina, la duración, la aerolínea, el presupuesto, el hotel, el presupuesto del hotel y si está aprobada o no. Y así, pues vamos a poder tener las diferentes plantillas. Y se configuran tal cual como les mostré, por ejemplo, en la biblioteca. Nosotros podemos ir cambiando cada uno de los elementos. Entonces, vamos a ir a crear la lista. Vamos a crear entonces una lista de ingreso de empleados. Utilizamos esa lista, la creamos. Y aquí ya me van a aparecer los diferentes elementos. Y entonces ustedes van a ver esto y van a pensar cómo se agrega la información. Yo voy a nuevo. Aquí en nuevo me aparece como un estilo de formulario. Ya con los ítems que tengo que llenar. Entonces acá dice qué tipo de trabajo es. Entonces creación de informes de capacitación. Descripción, bueno, ahí se le agrega redactar documentos sobre las diferentes capacitaciones. Listo. ¿Cuándo se va a completar? Entonces, después de 30 días, después de 60 días, después de 90 días. Entonces, en la primera semana. ¿Está completa la tarea, sí o no? ¿Cuándo se completó? En caso de que sea cierto. ¿Quién la solicitó? Entonces, digamos que la solicitó Rafael. Y aquí ya me aparece el nombre de la persona. Estas de llamado de personas solamente funcionan con el directorio activo de la organización. El enlace, un enlace relevante con esa opción. Y aquí también puedo agregar adjuntos de algún archivo. Entonces, voy a agregar esta publicación de Teams. Y le digo guardar, que es como el entregable. Le digo guardar, guardar y salgo. Y aquí ya me va a aparecer en la lista el elemento. Aquí voy a poder ver el documento. Voy a poder ver quién la asignó.
voy a poder ver que tiene un adjunto. Y esto, si yo quiero, puedo compartirlo con otra persona. También puedo abrirlo. Si yo lo abro, pues voy a poder revisar toda la información. Y aquí me va a aparecer el archivo y lo voy a poder abrir. Hay dos preguntas. Sí, señora, cuéntame. ¿Las hacemos de una vez o cuando otras herramientas? Señora, ¿Son de otras herramientas? ¿Las hacemos de una vez o cuando terminen? si quieres, hagámoslas de una vez. Bueno, una dice, espérate que había una antes de esta. Dame un segundo. Dice, ah, tengo una pregunta, pero relacionada con las demás aplicaciones, específicamente Excel. Esto debido a que hay algunas configuraciones que me gustaría saber cómo se pueden hacer desde el Excel de OneDrive. No sé si esto lo podemos ver en esta sesión o si se realizará otra sesión para poderlo ver. Pues específicamente para esta sesión no está programada ese tipo de contenidos. Ya sería validar directamente con el equipo para una capacitación específica sobre ofimática. Listo. Y otra. He tenido dificultad para programar reuniones en Teams porque no me permite llamar a personas que no pertenecen a la entidad y tampoco logro adjuntar archivos que las personas deben tener en cuenta antes de la reunión. Sé que esta pregunta no tiene que ver con SharePoint, pero es una dificultad que presento. Ok, en ese caso debes hablar directamente con la mesa de ayuda para ver la configuración de las directivas de Teams para compartir archivos y compartir enlaces de llamada con otras personas fuera de la organización. No hay más preguntas por ahora. Perfecto. Entonces, continuando, volvemos al inicio. Ya podemos ver otro elemento. Entonces, cuando creamos una nueva página, tenemos lo mismo que en las noticias. Tenemos lo mismo que en las noticias. Entonces, acá podemos escoger una plantilla en blanco, una plantilla visual, una plantilla de texto básico. Entonces, si la escogemos en blanco, decimos crear la página, le agregamos un nombre de la página. Si yo quiero, por ejemplo, le puedo agregar un banner, selecciono la imagen, la inserto y ya me queda la imagen. ¿Qué más puedo hacerle con la imagen? Puedo cambiarle el foco. Puedo cambiarle el foco para escoger un espacio determinado de visualización. También entonces aquí va a aparecer agregar nueva sección. Entonces yo agrego una nueva sección, me aparece la regleta con la para edición y aquí me aparece qué tipo de sección quiero crear. Entonces me dice una columna, dos columnas, tres columnas, un tercio a la izquierda, un tercio a la derecha y sección vertical. Entonces digamos que vamos a escoger una de dos columnas. Entonces en la de dos columnas me aparecen dos opciones para agregar elementos web. Entonces aquí agrego elementos web y me va a decir qué tipo de elemento usted quiere agregarle. Y entonces yo digo que le quiero agregar un enlace a Twitter. Entonces, digamos que vamos a agregarle el Twitter del ministerio.
Y aquí ya tenemos el Twitter del ministerio. Yo puedo escoger cuántos tweets quiero que se vean. Entonces puedo decir que 1, 2, 3, 4, 10. Entonces, por ejemplo, 6. Le digo cerrar. Y aquí ya tengo los 6 tweets que puedo ver. Y tengo la visualización del Twitter del ministerio. ¿Qué más puedo agregar? Puedo agregar botones, puedo agregar llamados a la acción, divisores. Este de giro es para agregar mosaicos o visualización de imágenes por capas. Imágenes. Y en la imagen le podemos agregar un caption o si queremos utilizar, por ejemplo, lo podemos cambiar de tamaño. Entonces la minimizamos, la agrandamos. También podemos cortarla, ver los aspectos. Entonces si queremos que sea 16:9, 3:2, 4:3, 1:1. Alinearla a la izquierda, alinearla al centro, alinearla a la derecha. Como la edición. Entonces aquí en edición, nosotros nos va a aparecer en el costado derecho, como lo queremos editar, si le queremos agregar, por ejemplo, un enlace. Entonces, por ejemplo, www.minambiente.gov.co. Listo. Si yo quiero, por ejemplo, agregar texto sobre la imagen y si quiero también agregarle un texto alternativo. Entonces cerramos la imagen y aquí dice cómo ingresa a sitio al portal del ministerio. El portal del ministerio, digamos. Aquí entonces le digo publicar. Cuando le digo publicar, cerramos. Aquí lo hago clic y ya voy a poder acceder al enlace que yo le puse a la imagen. Ya en edición, entonces, ¿qué más elementos podemos agregar? Vamos a poder agregar enlaces a YouTube, texto, enlaces normales, una sección de enlaces rápidos, una biblioteca de documentos, un visor de archivos, una sección de contenido resaltado, una lista de propiedades, una página de propiedades del sitio, una visualización a las propiedades de la página, ver los documentos recientes, los guardados para más tarde, enlaces a otros sitios, un conteo regresivo, una tarjetas de eventos. Ahí vamos a poder ver, por ejemplo, agregar eventos nuevos para que las personas del equipo puedan estar pendientes de esos eventos. Un calendario de grupo, una feed de noticias, un organigrama, una carta de tarjetas. Entonces aquí una tarjeta la voy a poner. Digamos, voy a escoger a esta persona que se llama María Alejandra Castro y le digo guardar. Entonces aquí ya puedo decir si quiero que eso sea descriptivo o sea compacto. Entonces, cuando lo edito, lo digo publicar otra vez y aquí me va a aparecer el nombre de esa persona y el cargo. Y si lo edito, yo le puedo también agregar un enlace al perfil y agregarle también una descripción de esa persona. ¿Qué más elementos puedo agregar?
Entonces, ¿qué más elementos puedo agregar yo? Entonces, puedo agregar un feed de Viva Connections, un feed de conversaciones de Yammer, unos resaltados de Yammer, un feed de Twitter. Puedo agregar un formulario de Forms, un gráfico de Power BI, una tabla rápida y una sección de actividad de la actividad del sitio. También puedo agregar, por ejemplo, un mapa, una información sobre el clima de algún lugar, el reloj por zona horaria. También podemos agregar elementos como Asana, Bitbucket, un código, un pedazo de código, una embebido de algún aplicativo, un GitHub, un Google Analytics también lo puedo agregar. Puedo agregar un Jira, puedo también agregar un Kindle, puedo agregar una aplicación de Power Apps, puedo también agregar un feed, el feed de noticias de nuestro perfil, puedo agregar algunos conectores de Office 365, puedo agregar un Trello, un enlace de RCS también lo puedo hacer. Entonces, aquí puedo agregar lo que yo necesite, dependiendo de la información que le quiera brindar a mi equipo. Siempre que vamos a guardar, le decimos republicar y se va a guardar el equipo. Si yo colapso el contenido, ya me vuelve a aparecer el sitio de navegación. Entonces, vamos al home nuevamente. Ya vimos la página del espacio, la biblioteca de documentos, las listas, la publicación de noticias, el enlace de noticias. Ahora vamos a ver el plan. Entonces aquí vamos a crear un planner para ese equipo de trabajo. Entonces vamos a decir proyecto de evacuación, digamos. Y lo creamos. Cuando creamos ese plan, entonces se nos va a abrir un proyecto de planner que nosotros vamos a poder ir editando para agregar tareas. Entonces, por ejemplo, planeación de mapa de evacuación, digamos. Entonces, agregamos esta tarea, seleccionamos una fecha de entrega, decimos que es para, bueno, el sábado no, vamos para el 6 de octubre, la asignamos y se la vamos a asignar a Rafael. Si ustedes ven aquí en las asignados, solamente me van a aparecer las personas que están dentro del equipo de trabajo del sitio de grupo. Aquí agregamos la tarea y aquí ya la podemos mover. Por ejemplo, si tenemos diferentes elementos, o sea, diferentes columnas, entonces en esta columna es planeación, ejecución y digamos que retroalimentación. Entonces yo puedo, por ejemplo, agregar en planeación, vamos a agregar esta que se llama planeación del mapa de evacuación. Si yo hago doble clic, me va a aparecer la tarea mucho más amplia. Y aquí le voy a poder agregar más información. Entonces aquí me dice en qué columna la quiero agregar, cuál es el progreso. Entonces vamos a decir que está en progreso y cuál es la prioridad. Vamos a decir que es urgente. ¿Y cuándo comenzamos? Hoy. ¿Qué notas vamos a agregar? Las que nosotros queramos agregar de mayor información. Podemos agregar también una lista de chequeo para que esa lista de chequeo nos sirva para revisar que la tarea se completó. También podemos seleccionar la opción para agregar adjuntos para adjuntar el entregable de esa tarea y una vez sea terminado, decimos cerrar. Entonces, si la persona ya terminó la tarea, le digo
la marco como completada y aquí ya me aparece como completada esta tarea. Si no se marca como completada la tarea, a esa persona que se le asignó la tarea le van a llegar correos cada 2 días informándole que tiene que hacer la tarea y que es urgente. Y pues básicamente así se maneja el planner. También vamos a poder ver gráficos sobre el planner donde vamos a ver cuáles son las tareas que faltan, en qué tareas están, en qué columnas se encuentran esas tareas, qué tareas tenemos según la prioridad, a quién se les asignaron esas tareas y a quién se le ha asignado pues mayor cantidad de tareas también. Entonces, pues así es como podemos utilizar el planner dentro de SharePoint. También, como les comentaba, pues podemos agregar aplicaciones. SharePoint tiene diferentes aplicaciones que podemos agregar. En este caso, aquí nos aparece cuáles son las aplicaciones que podemos agregar. Para el ministerio no hay aplicaciones como tal agregadas. Al parecer, pues se agregan es por directiva, por lo tanto, pues no podemos agregar las aplicaciones. También podemos ver los detalles de la página. En los detalles de la página le podemos cambiar la descripción, las propiedades y ver el historial de versionamiento de ese sitio. Entonces aquí me aparece cambios que se han hecho entre la versión 1 y la versión 2. Entonces aquí se dice, se agregó una biblioteca de documentos, se agregaron los enlaces rápidos, una actividad del sitio, una sección de noticias, se publicó en la cuenta hace tanto y ahí vamos a poder ver los cambios tal cual como lo haríamos en Word o en Excel. En Word o en Excel de cualquiera, tanto de escritorio como en la web. También vamos a poder ver las analíticas de la página, donde vamos a poder ver los visitantes, las vistas, el tiempo promedio en el que los usuarios están dentro de la página o dentro del sitio, el tráfico de la página por tiempos. Y si yo cierro y aquí me voy a configuración, puedo ver el uso del sitio. Y en el uso del sitio, aquí voy a poder ver más información. Entonces, cuántos visitantes únicos han habido dentro del sitio, cuántas visitas ha tenido el sitio, cuánto tiempo se ha quedado una persona dentro del sitio. Aquí también vamos a ver cuáles son los documentos que se han visto, cuántas personas los han visto, las publicaciones que se han visto y cuántas personas las han visto, las páginas del sitio y cuántas personas las han visto, y alguna información sobre en qué dispositivo se ha abierto ese sitio y en qué horario se ha abierto el sitio. Si vamos a los contenidos del sitio, ¿qué vamos a encontrar? Entonces vamos a encontrar todas las bibliotecas del sitio, donde vamos a ver una lista, las bibliotecas de documentos que son la biblioteca de estilos, la biblioteca del sitio como tal, la biblioteca de los documentos, la biblioteca de las plantillas de formularios, la biblioteca del planner de capacitaciones, la biblioteca de las páginas del sitio. Luego vamos a subsitios y podemos decir aquí en nuevo y podemos decir si queremos agregar una nueva lista, una nueva página, una nueva biblioteca, una nueva aplicación o un subsitio. Si yo creo un subsitio, pues aquí se me hace un nuevo subsitio, un nuevo sitio que está ligado al sitio anterior. Para cambiarle el aspecto a este sitio, ¿qué vamos a poder hacer? Como les comentaba, en el sitio de grupo no podemos cambiar tanto el aspecto, por lo tanto solo le vamos a poder cambiar el tema
Y vamos a poder escoger dentro de una variedad de paletas de colores predeterminadas que tiene Microsoft. Entonces, por ejemplo, lo podemos cambiar azul, o naranja, rojo, morado, verde, oscuro en amarillo, oscuro en azul, gris, verde, morado. Entonces, digamos que lo ponemos en morado. Y podemos también cambiar el encabezado. Entonces, en el encabezado podemos decir si lo queremos mínimo, minimalista, que es solamente una línea, compacto, que es un cuadro un poco más grande, estándar, que es muchísimo más grande, y extendido, que es donde podemos cambiar los colores. Por ejemplo, le podemos agregar una imagen. Ponemos morado, por ejemplo, y aquí ya le agregamos esa imagen y queda de fondo del sitio. Y aquí podemos ver cómo queremos que se visualice el sitio. También podemos cambiar el logo del sitio. Y si yo quiero quitárselo, también se lo puedo quitar. Y además voy a poder ver, si yo quiero, le puedo quitar el título para que solo se vea el banner. Y le digo guardar. Y ya eso es todo lo que se puede hacer en cuanto a la visualización, al look del sitio o la forma en la que estamos viendo el sitio. Caro, por favor, a este momento tenemos preguntas. Preguntan cuál es el contacto de la mesa de ayuda. Rafael, ¿nos puedes ayudar? Sí, se hace a través de Gema, la intranet, ingresan a la intranet, buscan Gema y ahí colocan solicitan el soporte, el requerimiento a la ayuda que se necesita. Perfecto, gracias Rafael. No hay más preguntas por ahora. Ok, pues esto sería entonces todo por la presentación de hoy. Muchas gracias a todos por su asistencia, su puntualidad y esperamos que puedan aprovechar las herramientas al máximo. Que tengan una feliz semana.